Hacia finales del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano llevaba ya mucho tiempo en un proceso gradual de decadencia. Esto llevó al colapso de su mitad occidental bajo el peso de las guerras civiles y las luchas internas por el poder. Estos conflictos, a su vez, lo hicieron vulnerable a los ataques de enemigos externos, y en muchos lugares el territorio imperial simplemente escapó del control efectivo de la autoridad romana. Pero mientras Roma caía en Occidente, el imperio permanecía estable en Oriente. Allí se encontraba el nuevo centro del mundo romano, desde donde su nombre y su legado continuarían durante otro milenio. El reinado de Zenón, el hombre con la dudosa distinción de ser el primer emperador romano que gobernó la parte oriental del imperio como el único centro del poder romano, fue Zenón. Llegó al poder a comienzos del año 474 después de Cristo, tras la muerte de su hijo de 7 años, León II. El niño había heredado brevemente al emperador León I, pero poco después murió a causa de una enfermedad. Desde el inicio de su gobierno, Zenón estuvo atormentado por luchas internas entre sus comandantes, y tuvo que mantenerse constantemente alerta ante posibles rivales. Al mismo tiempo que Rómulo Augusto lo era depuesto en Occidente por el líder germánico Odoacro, Zenón también fue derrocado durante una guerra civil por el usurpador Basilisco. Esto ocurrió en el año 475 después de Cristo. Basilisco gobernó brevemente hasta que Zenón logró recuperar el trono al año siguiente. Poco después, Zenón recibió una delegación de Odoacro que llevó a Constantinopla las insignias imperiales. El mensaje era claro: ya no se necesitaban más emperadores en Occidente. Así, en la práctica, se anunció el fin del gobierno imperial directo en la parte occidental del imperio. Este momento suele considerarse la caída del Imperio Romano. Sin embargo, en realidad su parte oriental continuó existiendo. Más tarde sería conocida como el Imperio Bizantino, nombre que proviene de la antigua colonia griega de Bizancio, sobre la cual se construyó Constantinopla. Los habitantes de este estado continuaban considerándose romanos, y llamaban a su país Imperio Romano o Romania, un término que apareció ya en el siglo IV después de Cristo. La influencia cultural griega en las provincias orientales a menudo da la impresión de que se trataba de un estado completamente distinto del Imperio Romano clásico. Muchos contrastan el idioma y la cultura griega con el carácter tradicionalmente latino del antiguo Roma. Sin embargo, es importante recordar que las provincias orientales del imperio habían sido durante mucho tiempo un centro de lengua y cultura griega. Los romanos heredaron una región que ya estaba profundamente helenizada. Por eso el carácter griego del Oriente existía incluso durante el propio dominio romano. Con el paso del tiempo, estas características griegas se hicieron aún más visibles cuando el Oriente se convirtió en el único centro del poder romano. Aún así, el imperio continuó conservando su forma e instituciones propias de la antigüedad tardía. Ser romano ya no significaba necesariamente hablar latín ni provenir de Italia. La identidad romana se había convertido en una pertenencia política, a la que podían adherirse personas de diversos orígenes. Por eso los habitantes del Imperio Romano de Oriente, aunque a menudo hablaban griego y tenían diferentes raíces culturales, seguían viéndose a sí mismos como romanos, ciudadanos del mismo imperio que alguna vez había surgido como una pequeña comunidad en Italia. Esto seguía siendo el Imperio Romano, no simplemente un estado medieval sucesor. Entonces surge la pregunta: ¿cómo logró sobrevivir la mitad oriental de Roma cuando la occidental se derrumbó? Durante el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente estuvo constantemente sacudido por guerras civiles y luchas internas por el poder. El Imperio de Oriente, en comparación, permaneció relativamente estable. Incluso durante el reinado de Zenón, cuando no faltaron los conflictos internos, el Estado logró mantener su integridad. En el año 479, por ejemplo, el general Marciano encabezó un golpe en la propia Constantinopla. La rebelión estuvo a punto de provocar la muerte de Zenón. El emperador fue salvado solo cuando otro general leal intervino con sus tropas, y logró convencer a gran parte de los rebeldes de cambiar de bando. Marciano fue capturado y la rebelión fue sofocada. Otro problema serio para el imperio eran los ostrogodos. Eran descendientes de los godos que no habían seguido a Alarico hacia el imperio occidental a comienzos del siglo V. En su lugar, permanecieron establecidos en las provincias orientales. Algunos de ellos habían servido anteriormente en el ejército de Atila y, tras la caída del Imperio I, fueron asentados en Panonia. A cambio de su servicio militar recibían pagos regulares del imperio. Los ostrogodos que se establecieron en Tracia se romanizaron gradualmente, y se vincularon estrechamente con la política imperial.
Sin embargo, los propios ostrogodos no estaban completamente unidos. Durante el reinado de Zenón surgieron dos líderes poderosos que competían entre sí. Uno de ellos era Teodorico Estrabón, un ambicioso comandante militar que ayudó a Zenón a recuperar Constantinopla, pero que pronto resultó difícil de controlar. El otro era el joven rey Teodorico, que gobernaba otro grupo de ostrogodos. El emperador intentó hábilmente equilibrar a ambos e incluso enfrentarlos entre sí. En el año 481, Teodorico Estrabón murió en un accidente mientras cabalgaba. Tras la lucha por el poder entre sus seguidores, la mayoría apoyó al joven rey Teodorico. Durante varios años Zenón mantuvo complejas negociaciones con él. Finalmente, en el año 488, se alcanzó un acuerdo. En ese momento Italia seguía gobernada por Odoacro. Zenón había reconocido su autoridad siempre que éste reconociera formalmente a Julio Nepote como emperador legítimo. En la práctica, sin embargo, Italia permanecía bajo el control del gobernante germánico. Por ello Teodorico decidió invadirla. Con la aprobación de Zenón recibió los títulos de patricio y magister militum y se dirigió hacia Italia. Después de derrotar a los gépidos en su camino, en el año 489 invadió Italia y comenzó a derrotar gradualmente a las fuerzas de Odoacro. La campaña duró varios años. Finalmente Italia y la isla de Sicilia quedaron bajo el control de los ostrogodos. Odoacro fue ejecutado después de rendirse. A primera vista, el reino ostrogodo de Teodorico parecía casi romano. Las antiguas estructuras administrativas se mantuvieron y Italia continuó conservando su carácter romano. Al principio las relaciones entre Teodorico y el nuevo emperador Anastasio fueron buenas. Anastasio incluso confirmó los títulos que Zenón había concedido al rey godo. Teodorico llegó a describir su reino como una imagen del propio imperio. Sin embargo, con el tiempo su poder se fortaleció, y las relaciones con Constantinopla comenzaron a deteriorarse. A pesar del carácter romano de su gobierno, el reino ostrogodo seguía siendo una potencia extranjera que gobernaba territorio que antes había sido imperial. El reinado de Anastasio tras la muerte de Zenón, el nuevo emperador Anastasio se enfrentó a conflictos internos desde el comienzo de su gobierno. Llegó al poder en el año 491 con el apoyo de la emperatriz Ariadna, viuda de Zenón. Esta decisión casi provocó una guerra civil, porque Anastasio era profundamente impopular en la región natal de Zenón, Isauria. Afortunadamente para el nuevo emperador, la mayor parte del imperio lo apoyó. Aún así, los isaurios resistieron durante varios años antes de ser finalmente derrotados en el año 497. Después de esto, el gobierno de Anastasio resultó mucho más estable que el de su predecesor. Demostró ser un gobernante capaz y emprendió reformas en el sistema administrativo, además de intentar reducir los conflictos religiosos entre las distintas comunidades cristianas. Anastasio alivió el sistema fiscal, redujo gastos innecesarios e incluso vendió parte de las pertenencias personales de Zenón para aumentar el tesoro del Estado. También eliminó un impuesto extremadamente impopular que afectaba a los más pobres. Además reorganizó el sistema monetario del imperio e introdujo nuevas denominaciones de oro que se convirtieron en la base de la moneda durante siglos. Durante su reinado, el tesoro imperial acumuló una enorme reserva de oro. Pero las amenazas externas no desaparecieron. En el año 502, el rey persa Kabad pidió ayuda financiera a los romanos para defender el Cáucaso. Cuando Anastasio se negó, los persas invadieron la Armenia romana. Al principio lograron avances significativos, capturando las ciudades de Teodosiópolis y Amida y amenazando Asia Menor. Sin embargo, los romanos se reorganizaron rápidamente y lograron recuperar parte de los territorios perdidos. Después de varios años de intensas campañas, la guerra terminó con una tregua y ambos imperios volvieron a sus fronteras tradicionales. Posteriormente los romanos construyeron una nueva fortaleza en Dara, que se convertiría en una base estratégica para futuros conflictos con Persia. Al mismo tiempo los ostrogodos intentaron expandir su poder hacia Panonia. Esto provocó nuevas tensiones con Roma, pero en el año 510 se firmó un tratado de paz que reconocía el dominio de Teodorico sobre la parte occidental de Panonia. Este fue el último conflicto exterior importante durante el reinado de Anastasio. El emperador murió en el año 518. Conclusión: el Imperio Romano de Oriente no había sufrido el mismo número de devastadoras guerras civiles que habían sacudido al Imperio de Occidente durante el siglo V. Además, después de la caída de Occidente contó con dos gobernantes capaces, Zenón y Anastasio.
Su gobierno dio al imperio el tiempo necesario para estabilizarse y responder a las amenazas internas y externas. Especialmente importantes fueron las reformas económicas de Anastasio, que dejaron a sus sucesores un estado estable y bien financiado. Así el Imperio Romano continuó existiendo y siguió siendo una gran potencia. Pero el siglo VI traería consigo nuevos y grandes desafíos que el imperio aún tendría que enfrentar.